Hola senderistas, en esta ruta 27, este recorrido a través de los 27 libros del Nuevo Testamento. Hoy vamos a terminar a mirar el libro de Gálatas. Vamos a ir un poquito más rápido hoy y ver capítulos 4 a 6 en esta conclusión de este libro tan importante del Nuevo Testamento, esta tesis sobre la verdadera libertad que tenemos como creyentes en Jesús. Pero primero quiero empezar con una pregunta. ¿Qué dirías que es la diferencia entre un hijo y un esclavo? Un hijo y un esclavo. Pues eso es la pregunta clave para entender la unidad de los últimos 3 capítulos de Gálatas. Leemos incluso al final del capítulo 3 estos versículos 25 y 26. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, es decir, la ley, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Así es el contraste entre esclavo a la ley y hijo de Dios. Y esa es una diferencia fundamental que afecta todo lo que haces, todo lo que piensas, todo lo que consideras importante en la fe cristiana, en tu relación con Dios. ¿Vas a tener una relación con Dios como esclavo o como hijo? Y seguimos con este tema en capítulo 4. Dice en esos versículos tan porrosos, en versículos 4 a 7, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí vemos también este contraste entre estar bajo la esclavitud de la ley y ahora adopción de hijos. Versículo 6, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Una poderosa imagen, ¿no? Y luego seguimos en capítulo 4, vemos que básicamente el apóstol Pablo da una exhortación a las Gálatas de no volver a esta esclavitud. No volvéis a la ley judía, a la ley de Moisés, pues sois hijos de Dios ahora por fe en Cristo. Es lo que vemos en versículos 8 a 20. Y luego en versículos 21 hasta el final del capítulo 4, Pablo hace algo interesante, porque los que estaban proclamando este falso evangelio de que tenías que primero convertirse en judío para ser cristiano, para ser creyente en Jesús, los judaizantes, podemos decir, estaban diciendo que ellos eran los verdaderos hijos de Abraham. Y Pablo hace algo interesante, señala que, mira, Abraham tuvo 2 hijos, de hecho. Y luego, en esos versículos 21 a 31, argumenta, a modo de analogía creativa, ¿no?, que uno de los hijos de Abraham era un niño en esclavitud, niño de la esclava, ¿no? Y el otro era un niño de la fe. Entonces Pablo está otra vez haciendo este contraste entre esclavo y hijo, diciendo, ¿cuál elegirás ser tú? ¿No? Y luego llegamos a capítulo 5, donde Pablo empieza a hablar del significado práctico, ¿no?, de ser un hijo de Dios y no un esclavo. Y para resumirlo en pocas palabras, el significado de ser hijo de Dios es que tenemos libertad. Tenemos libertad. Ese es el tema de todos los capítulos
5 y 6, ¿no? Estos capítulos explican lo que significa tener verdadera libertad en Cristo. No solo con palabras teológicas, pero también hablando de cosas muy prácticas, ¿no? Comportamientos, deseos, todo nuevo que tenemos cuando somos hijos de Dios. ¿Cuál es o cómo es la verdadera libertad de un creyente? ¿Cuál es, qué es, la verdadera libertad de un creyente? ¿Cómo es en nuestras vidas? Pues aquí vemos en capítulo 5, versículos 13 y 14, dice el apóstol Pablo: vosotros, hermanos, a la libertad, otra vez libertad, fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es tan interesante aquí porque Pablo vuelve a la ley y saca lo que es lo esencial de la ley y dice: eso es la verdadera libertad. No es ir desde el cascarón hasta el corazón de la ley, y es poder verdaderamente amar a tu prójimo como a ti mismo. La verdadera libertad. ¿Cómo es la verdadera libertad de un creyente? Es no complacer la carne, sino caminar por el Espíritu. Eso es lo que dice en la conclusión del capítulo 5. Estos versículos tan conocidos habla del fruto del Espíritu después de decir que no debemos andar por obras de la carne. Dice más: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pues la libertad, la verdadera libertad no es complacer la carne, que es un tipo de esclavitud, sino caminar por el Espíritu de Dios, dando este fruto que tanto deseamos. ¿Cómo es la verdadera libertad? Pues por último, en capítulo 6, el último capítulo, vemos que Pablo habla de dos temas principales: que la verdadera libertad es tratar con mansedumbre a cualquier hermano que cae en la tentación. Interesante, ¿no? Tratar a un hermano que ha caído en pecado, en tentación, no como un esclavo, desecharlo, ¿no? Mándalo fuera, no. Trátalo como un hermano, porque sois hijos de Dios, con mansedumbre. Y luego la verdadera libertad es dar generosamente a los que tienen necesidad. Eso es en versículos 6 a 10. Y bueno, llegamos a los versículos finales, la conclusión de este libro y de capítulo 6. Pablo vuelve al tema que ya hemos mencionado varias veces. La pregunta: ¿para quién estamos haciendo todo lo que estamos haciendo? ¿Es para agradecer o por qué? ¿Estamos intentando agradar al hombre? Y Pablo dice: no, todo eso es para agradar a Jesucristo. Pero lejos esté de mí, versículo 14, de gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a este tema, ¿no? Todo es para la gloria de Cristo, no de hombre. Y con termina su libro en versículo 18. Por cierto, interesante, después de tanta caña, ¿no?, dando a los Gálatas, tanta palabra dura, pues llama a los Gálatas al final hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. La conclusión del libro de Gálatas. Que cada lector, ¿no?, de esta carta de Gálatas reconozca la gracia de Cristo, la gracia de Cristo que nos lleva a la libertad del Evangelio,
que es el andar por el Espíritu, de modo que nuestra fe en Jesús realmente se expresa por amor. Que sea así en nuestras vidas. Hermanos, un placer andar con vosotros en esta ruta 27 a través del libro de Gálatas. Que el Señor os bendiga. Hola senderistas, si te ha gustado nuestro video te invitamos a que te suscribas, le des a la campanita para activar las notificaciones, le des like y lo compartas con más personas para que también sean edificadas. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.